La sala del tribunal quedó en silencio cuando el juez Thomas Blackwood pronunció el veredicto. En el caso del Estado contra la capitana Lena Vargas, este tribunal declara a la acusada culpable de asesinato en primer grado. Lena Vargas, una veterana condecorada del ejército que había servido en 3 misiones en Kandahar y perdido una pierna por una bomba, permaneció inmóvil. Solo el leve temblor de sus manos delataba sus emociones. El juez continuó: la naturaleza brutal de este crimen no deja alternativa a este tribunal. Capitana Vargas, queda usted condenada a muerte por inyección letal. Un jadeo colectivo recorrió la galería. Ben Carter, el abogado defensor de Lena, se levantó para objetar, pero ella colocó una mano en su brazo para detenerlo. «No lo hice», dijo en voz baja. «Pero de todos modos nadie me cree». Mientras los agentes del tribunal se acercaban, Lena miró hacia el fondo de la sala, donde un pastor alemán estaba sentado junto a un anciano en silla de ruedas. «Cuida de Cripto, papá», llamó Lena. «No dejes que lo sacrifiquen». El perro gimió tirando del collar que sostenía el padre de Lena, el sargento mayor retirado Carlos Vargas. El rostro del viejo soldado se mantenía firme, pero las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras asentía. El caso parecía sólido. El excomandante de Lena, el coronel Mark Davis, había sido encontrado asesinado en su casa. Las pruebas eran abrumadoras. Huellas dactilares de Lena en el arma homicida, su sangre en la escena y grabaciones de su auto cerca del lugar. La fiscalía presentó la imagen de una veterana perturbada que buscaba venganza contra el oficial que le había negado una baja médica. Lo que el jurado nunca supo fue que Davis había encubierto denuncias de agresión sexual dentro de su unidad y había amenazado con bloquear los beneficios de Lena si hablaba. Esos detalles fueron considerados perjudiciales por el juez. Mientras Lena era llevada esposada, Cripto se lanzó hacia adelante ladrando frenéticamente. El perro de servicio había estado con Lena desde su regreso de Kandahar, entrenado para alertarla ante ataques de pánico y estabilizarla cuando el dolor fantasma se volvía insoportable. Ahora, mientras las puertas del juzgado se cerraban tras Lena, Cripto se sentó y aulló un sonido tan desgarrador que estremeció a todos los que lo oyeron. Carlos acarició la cabeza del perro. «Lo sé, chico», susurró. «Yo tampoco lo creo». Nadie podía imaginar que Cripto, con sus sentidos extraordinarios y lealtad inquebrantable, ya había comenzado a armar lo que la justicia humana había pasado por alto. 3 semanas después del veredicto, la modesta casa de Carlos Vargas se había convertido en el centro de operaciones de la Operación Vindicación de Lena. Las paredes estaban cubiertas de fotos de la escena del crimen, líneas de tiempo y recortes de periódicos. «La condenaron injustamente», decía Carlos Abén, el joven defensor público que pasaba sus noches revisando el caso. «Mi hija puede ser muchas cosas, obstinada, directa, valiente, pero no es una asesina. El proceso de apelación ya ha comenzado», explicó Ben, «pero sin nuevas pruebas es una batalla cuesta arriba». Cripto yacía al borde de la sala, sus ojos siguiendo cada movimiento. Desde la encarcelación de Lena, el pastor alemán había estado apagado, negándose a comer. Pero esa noche algo había cambiado. Sus orejas estaban erguidas, su cuerpo tenso y alerta. Cuando sonó el timbre, Cripto se puso de pie al instante, un gruñido bajo vibrando en su pecho. «Tranquilo, chico», lo calmó Carlos, acercándose en silla de ruedas hacia la puerta. De pie en el porche había una mujer de poco más de 30 años con porte militar. «Sargento Mayor Vargas, soy la teniente Sofía Miller. Serví bajo el mando de su hija en Kandahar». Hizo una pausa. «Necesito hablar con usted sobre el coronel Davis. No creo que Lena lo haya matado». Al entrar, Cripto se le acercó con cautela, olfateando su mano extendida antes de
permitirle entrar. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Quise presentarme durante el juicio, explicó Miller, pero me advirtieron que me mantuviera al margen. ¿Quién la advirtió?, preguntó Ben. El mayor David Hayes es quien asumió el cargo de Davis. Las manos de Miller se retorcían con nerviosismo. Escuche, hay algo que necesita saber sobre Davis. Estaba involucrado en algo mucho más grande. Miller describió un esquema que involucraba contratos militares, sobornos y oficiales que desviaban millones de dólares de programas de rehabilitación para veteranos. Lena había descubierto discrepancias financieras mientras luchaba por sus propios beneficios y comenzó a hacer preguntas. La noche en que mataron a Davis, Lena no fue la única que lo visitó. Yo estaba monitoreando comunicaciones como parte de mis funciones. Hayes fue a la casa del coronel 1 hora después de que Lena se fuera. ¿Estás segura de eso?, preguntó Carlos, inclinándose hacia adelante. Miller asintió, completamente, pero las grabaciones de seguridad de ese momento desaparecieron misteriosamente del expediente. Mientras Miller hablaba, Crypto se sentó a su lado totalmente atento. Cuando mencionó el nombre de Hayes, las orejas del perro se aplanaron contra su cabeza. ¿Hay algo más?, dijo Miller sacando una memoria USB de su chaqueta. Lena me dio esto el día antes de que mataran a Davis. Me dijo que lo guardara, que contenía pruebas del fraude de contratos. Colocó el pequeño dispositivo sobre la mesa de centro. Tal vez haya algo aquí que pueda ayudarla. Después de que Miller se fue, Ben conectó la unidad USB a su portátil. Contenía decenas de hojas de cálculo y correos electrónicos que documentaban el esquema de corrupción, pero nada que vinculara directamente a Hayes con el asesinato de Davis. Es un motivo, dijo Ben, pero no suficiente para una apelación. Necesitamos pruebas físicas. Como si respondiera a esa necesidad, Crypto se levantó de repente y trotó hacia la esquina donde estaban guardadas las pertenencias de Lena. El perro rascó insistentemente una bolsa de lona. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Carlos, acercándose en su silla de ruedas y abriendo la bolsa. Dentro había ropa para correr de Lena, su pierna ortopédica para correr y un pequeño rastreador GPS de entrenamiento. ¿Cuándo fue la última vez que Lena usó este rastreador?, preguntó Ben. El día en que mataron a Davis, recordó Carlos. Siempre salía a correr por las mañanas. Ben conectó el rastreador a su computadora y los datos mostraron la ruta de 5 kilómetros desde que Lena recorrió esa mañana, una ruta que no pasaba cerca del vecindario de Davis. Esto contradice la línea de tiempo de la fiscalía, dijo Ben con entusiasmo. Afirmaron que ella fue a la casa de Davis esa mañana, pero según esto, estaba corriendo en el otro extremo de la ciudad. Crypto gimió suavemente, regresando a la bolsa y olfateando los zapatos para correr de Lena. Carlos los sacó y los examinó. «Están limpios», observó. Si ella hubiera estado en la casa de Davis, habría rastros de grava de su entrada. Ben asintió. Es otra inconsistencia, pero sigue siendo circunstancial. Necesitamos más. Cuando Ben se preparaba para irse, Crypto de repente bloqueó la puerta, ladrando con insistencia. «¿Qué le pasa?», preguntó Ben. «¿Quiere mostrarnos algo?», respondió Carlos. Lena siempre decía que era más inteligente que muchas personas que conocía. Carlos le puso la correa a Crypto y abrió la puerta principal. El pastor alemán salió inmediatamente con el hocico pegado al suelo, avanzando con determinación. Crypto los guió por las calles silenciosas con una determinación inquebrantable, llevándolos hacia la base militar de Fort Haven. «Esto no tiene sentido», murmuró Ben al acercarse a la cerca perimetral. «¿Qué podría estar rastreando después de tanto tiempo?». Crypto se detuvo frente a una entrada de servicio, gimiendo suavemente ante la puerta de malla metálica. Más allá se encontraba una zona de almacenamiento para equipos de mantenimiento de la
Base. No podemos entrar allí, dijo Ben. Es propiedad militar. El rostro de Carlos se endureció con determinación. Mi hija enfrenta la inyección letal por un crimen que no cometió. Me arriesgaré a los cargos por allanamiento. Notaron que la puerta estaba entreabierta. Crypto se deslizó sin dudarlo y los hombres lo siguieron. El perro los condujo hasta una fila de contenedores detrás de un cobertizo de mantenimiento, rodeando uno en particular antes de sentarse a su lado, mirando hacia arriba expectante. Ben levantó la pesada tapa de plástico y usó la linterna de su teléfono para examinar el contenido. Son escombros de construcción, reportó. Paneles de yeso rotos, alfombra vieja. Su voz se apagó cuando la luz captó algo reflectante. Espera un momento. Con cuidado, Ben sacó una bolsa plástica que contenía lo que parecía ser una chaqueta de uniforme manchada de sangre. La cinta con el nombre decía Hayes. El uniforme del mayor Hayes, murmuró Carlos. Ben fotografió rápidamente la chaqueta. Esto podría ser una prueba de la implicación de Hayes, pero no podemos llevárnosla. Se rompería la cadena de custodia y sería inadmisible. Entonces, debemos conseguir que alguien oficial la encuentre, dijo Carlos. Alguien que no pueda ser sobornado. Un ruido repentino detrás del cobertizo puso a Crypto en modo de alerta. Ben bajó rápidamente la tapa del contenedor y empujó la silla de ruedas de Carlos hacia las sombras. Dos figuras emergieron. Sus voces eran bajas, pero audibles. Hayes quiere que todo esté limpio para mañana, dijo una. La oficina del inspector general enviará a alguien para revisar los archivos de contratos. ¿Y la apelación de Vargas?, preguntó la otra voz. No llegará a ningún lado. El juez es un viejo amigo de Hayes. Además, ¿quién va a creerle a una veterana lisiada con TEPT antes que a un mayor condecorado? Cuando los hombres se alejaron, las manos de Carlos se cerraron con fuerza sobre los reposabrazos de su silla. Tenemos que llamar a alguien fuera de la cadena de mando local, dijo Carlos con tono sombrío. Conozco a la persona indicada. A la mañana siguiente, la agente especial Isabel Torres del Departamento de Investigación Criminal del Ejército llegó a la casa de Carlos. Era una exoficial de justicia militar, famosa por incorruptible, y había servido con Carlos décadas atrás. Esto más vale que sea bueno, Carlos, dijo al entrar. Estoy arriesgando mi pensión viniendo aquí de manera no oficial. Carlos Lendon explicó todo. La visita de Miller, la unidad USB y el hallazgo en la base. Así que me estás diciendo que el perro de servicio de tu hija los condujo hasta una prueba que implica al mayor Hayes, preguntó Torres con escepticismo. Una prueba convenientemente hallada en un contenedor. Sé cómo suena, admitió Carlos, pero Crypto ha estado intentando decirnos algo desde que arrestaron a Lena. Torres miró al pastor alemán. Lena siempre dijo que este perro era especial, concedió. Pero no puedo allanar un contenedor basándome en el comportamiento de un perro. ¿Y la unidad USB?, preguntó Ben. Es una prueba sólida del fraude en los contratos. Es prueba de algo, aceptó Torres, pero no exime a Lena del asesinato. De repente, Crypto se puso de pie, moviéndose hacia la ventana delantera con las orejas en alto. Momentos después, escucharon un vehículo estacionarse en la entrada. La teniente Miller entró visiblemente agitada. Lamento irrumpir así, pero creo que me están siguiendo. ¿Quién?, preguntó Torres con firmeza. No lo sé con certeza, pero hay una SUV negra estacionada frente a mi hotel. Miller mostró su teléfono con un mensaje de texto. Aléjate de asuntos que no te conciernen. Esto cambia las cosas, dijo Torres endureciendo su expresión profesional. Amenazar a un testigo es un delito federal. ¿Nos va a ayudar?, preguntó Carlos. Torres asintió lentamente. Tendré que hacerlo todo según el procedimiento. Primero quiero entrevistar oficialmente a la teniente Miller. Luego aseguraremos ese contenedor antes de que alguien elimine las pruebas.
Mientras formulaban un plan, Crypto se agitó de nuevo. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Yendo de la ventana a la puerta en un patrón inquieto. ¿Qué le pasa ahora?, preguntó Torres. Carlos frunció el ceño. ¿Percibe algo? Ben se acercó a la ventana y miró con cautela. Hay una SUV negra estacionada al otro lado de la calle. Aléjense de las ventanas, ordenó Torres desenfundando su arma. Miller, llama a la seguridad de la base. Diles que la agente especial Torres solicita asistencia inmediata. Antes de que Miller pudiera hacer la llamada, se oyó el sonido de un vidrio rompiéndose en la parte trasera de la casa. Crypto corrió hacia el ruido ladrando ferozmente. «Alguien intenta entrar», dijo Carlos, volviendo a activar sus reflejos militares. «Deben saber que Miller está aquí». Torres se posicionó cerca del pasillo, su arma lista. «Quédense atrás todos». Se oyó una lucha, un grito de dolor masculino y los ladridos continuos de Crypto. Momentos después, el perro regresó arrastrando a un hombre por la manga, un hombre vestido con el uniforme de la policía militar. «¿Pero qué diablos?», exclamó Torres avanzando con el arma en alto. «Identifíquese». El hombre, sangrando por una mordida en el brazo, los miró con rabia. «Cabo Sanders, policía militar», dijo. «Estoy aquí por órdenes para asegurar posibles pruebas relacionadas con una investigación en curso». «¿Órdenes de quién?», exigió Torres. «Del mayor Hayes», respondió el hombre, mirando nerviosamente la placa y el arma de Torres. Torres sonrió con frialdad. «Cabo Sanders acaba de facilitarme el trabajo. Allanamiento, intento de robo de pruebas y ahora ha implicado a un oficial superior en obstrucción de la justicia». En menos de una hora, el equipo del CID de Torres aseguró la casa de Carlos y arrestó al cabo Sanders. La SUV negra había huido, pero la seguridad de la base de Fort Haven ya estaba en alerta. «Esto es solo el comienzo», dijo Torres, mientras su equipo fotografiaba y documentaba la unidad USB y los datos del rastreador. «Sanders hablará para salvarse y una vez que recuperemos ese uniforme del contenedor, tendremos pruebas físicas que vinculen a Hayes con la escena del crimen». Carlos observó cómo Crypto se sentaba tranquilamente junto a la gente como si su misión ya estuviera cumplida. «¿Qué fue lo que te hizo creer en nosotros?», preguntó Carlos a Torres. Ella señaló a Crypto. «En 20 años de investigaciones he aprendido a confiar en ciertos instintos. El perro de Lena supo desde el principio que algo no andaba bien. A veces la verdad encuentra su propio camino». Las siguientes 48 horas fueron frenéticas. El equipo de Torres recuperó el uniforme manchado de sangre del mayor Hayes del contenedor y las pruebas forenses confirmaron que la sangre pertenecía al coronel Davis. El cabo Sanders, enfrentando cargos graves, aceptó cooperar. Reveló que Hayes le había ordenado plantar el ADN de Lena en la escena del crimen. Pero justo cuando la victoria parecía cerca, un golpe devastador llegó desde una dirección inesperada. «Han adelantado la fecha de ejecución de Lena», anunció Ben al irrumpir en la casa de Carlos, donde Torres revisaba evidencia. «El gobernador firmó la orden esta mañana. Tenemos 10 días». «¡Eso es imposible!», protestó Carlos. «El proceso de apelación toma meses, a veces años». «No cuando el gobernador lo declara un caso de circunstancias especiales», explicó Ben, pálido, citando pruebas abrumadoras y la naturaleza atroz del crimen contra un oficial condecorado. «Esto es Hayes moviendo sus hilos», dijo Torres con gravedad. «Sabe que estamos acercándonos y está intentando eliminar a Lena antes de que podamos probar su inocencia». «¿No puedes arrestarlo ya?», exigió Carlos con la voz entrecortada. «Tienes el uniforme, el testimonio de Sanders». «No es tan sencillo», respondió Torres. «Tenemos que construir un caso sólido como una roca. Si actuamos demasiado pronto y Hayes se
Libra por un tecnicismo, la situación de Lena se volverá aún más desesperada. Crypto, que estaba descansando cerca de la silla de Carlos, levantó de repente la cabeza, las orejas erguidas como si escuchara un sonido lejano, solo perceptible para él. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Carlos, reconociendo la postura de alerta del perro. Crypto se levantó y se dirigió de nuevo hacia la bolsa de Lena, rascando con insistencia. «Ya revisamos su equipo de correr», dijo Ben, pero Carlos se acercó y vació completamente la bolsa. «Espera», dijo palpando el fondo de ella. «Aquí hay algo». Encontró una pequeña ranura en él y extrajo cuidadosamente una tarjeta de memoria diminuta. «Lena siempre fue paranoica con los respaldos», Carlos murmuró. Torres tomó la tarjeta e intentó leerla en su portátil. «Está encriptada», dijo tras unos segundos. «Esto tomará tiempo para descifrar». «Tiempo que no tenemos», recordó Carlos. «Conozco a alguien que puede ayudar», sugirió Miller. «Una especialista en tecnología de mi unidad. Es confiable y discreta». Mientras Miller hacía la llamada, Crypto continuaba comportándose de manera extraña, moviéndose entre la bolsa de Lena y la puerta principal, como si intentara comunicar algo más. «¿Quiere ir a algún lugar?», observó Carlos. «Igual que la vez anterior. No podemos seguir a un perro por ahí mientras se acerca la fecha de ejecución de Lena», dijo Torres. Aunque su tono carecía de convicción, había visto de primera mano de lo que era capaz Crypto. «Él sabe algo más», insistió Carlos. «Algo que estamos pasando por alto». Torres vaciló, luego asintió. «Está bien. Tú y Ben sigan a Crypto. Miller y yo trabajaremos en descifrar esta tarjeta de memoria. Pero tengan cuidado. Hayes tiene ojos en todas partes». Una vez más, Carlos y Ben siguieron a Crypto en la oscuridad. Esta vez, el pastor alemán los condujo hacia una zona diferente de la base de Fort Haven, la sección administrativa, donde se guardaban los expedientes del personal. «No podemos irrumpir en la oficina de archivos», susurró Ben al acercarse al edificio apagado. «Es un delito federal». Pero Crypto no se dirigió a la entrada principal. En cambio, rodeó el edificio hasta una puerta de mantenimiento en la parte trasera donde una figura solitaria fumaba un cigarrillo. «Sargento Thompson», llamó Carlos en voz baja, reconociendo a la jefa de archivos de la base. La mujer se sobresaltó, pero se relajó al ver a Carlos. Sargento Mayor Vargas esperaba que viniera. «¿Nos estaba esperando?», preguntó Ben confundido. Thompson asintió apagando el cigarrillo bajo su bota. «La teniente Miller me contactó. Dijo que podrían necesitar acceso a algunos archivos que están restringidos. Está arriesgando su carrera», observó Carlos. La expresión de Thompson se endureció. «Mi hermano volvió de Kandahar con TPT. El sistema lo abandonó. No dejaré que también abandone a la capitana Vargas». Levantó una tarjeta de acceso. «Tienen 20 minutos antes de que pase la patrulla de 1906. Seguridad». Dentro del edificio, Thompson los condujo hasta un terminal. «¿Qué exactamente están buscando?», preguntó. «Cualquier cosa que conecte al mayor Hayes con el asesinato del coronel Davis», explicó Ben. Thompson tecleó rápidamente sorteando los protocolos de seguridad con destreza. Hayes clasificó todos los archivos relacionados con la capitana Vargas la semana pasada. Es inusual para un caso de asesinato común. ¿Puede acceder a ellos?, preguntó Carlos. «Ya está hecho», respondió Thompson, escaneando la pantalla. «Hay algo extraño aquí. El informe forense original del arma homicida no coincide con lo que se presentó en el juicio». Ben se inclinó hacia adelante. «¿Qué quiere decir?». «Según esto, el análisis inicial detectó 2 tipos de sangre en el cuchillo, la de Davis y una muestra desconocida. Pero en la corte solo se mencionó la sangre de Davis y las huellas de Lena. Suprimieron evidencia de una segunda persona en la escena», comprendió Ben. Thompson siguió buscando. «Hay más.
Hayes solicitó que los efectos personales del coronel Davis le fueran entregados a él en lugar de a la familia del coronel. Alegó que era para una investigación en curso. Crypto, que había estado esperando pacientemente junto a la puerta, se puso alerta repentinamente, sus orejas orientadas hacia el pasillo. «Alguien se acerca», advirtió Carlos. Thompson cerró sesión rápidamente. «Tomen esto», dijo entregándole a Ben una memoria USB. «Copié todo lo que pude». ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Encontrar. Ahora váyanse por la salida trasera. Salieron justo cuando se oían voces acercándose a la oficina. Crypto los guió entre las sombras, esquivando la patrulla con una precisión asombrosa. De regreso en casa de Carlos, encontraron a Torres y Miller agachadas sobre el portátil, con expresiones serias pero decididas. «Hemos descifrado la tarjeta de memoria», anunció Torres. «Contiene una grabación de la última reunión entre Lena y el coronel Davis, hecha el día antes del asesinato». Reprodujo el archivo de audio. La voz de Lena sonaba clara. «Yo sé lo del fraude con los contratos, coronel. Sé que usted y Hayes han estado desviando fondos destinados a la rehabilitación de veteranos». La respuesta de Davis fue desdeñosa. «¿No tienes pruebas que se sostengan en un tribunal, capitana? Y con tu historial de TPT, ¿quién te creería?» «Tengo los registros financieros», replicó Lena, «y no soy la única que lo sabe. Si me pasa algo, todo irá al inspector general». «¿Me estás amenazando?» La voz de Davis se volvió tensa. «Te estoy dando una oportunidad de hacer lo correcto», contestó Lena. «Devuelva el dinero. Renuncia a su cargo o lo haré público». La grabación terminó con Davis ordenando a Lena salir de su oficina. «Esto establece el motivo», dijo Ben emocionado. Davis tenía razones para temer que Lena lo delatara, y Hayes tenía aún más razones para silenciarlo si pensaba que el coronel iba a confesar para salvarse, añadió Torres. Carlos le entregó la memoria USB de Thompson. «Hay más. El informe forense original encontró sangre de una persona desconocida en el arma homicida, evidencia que fue suprimida en el juicio». Torres conectó la unidad. Su expresión se volvió más decidida a medida que revisaba los archivos. «Esto es suficiente con la grabación, las discrepancias forenses y el uniforme ensangrentado de Hayes. Tenemos lo necesario para solicitar una suspensión de la ejecución». «¿Será suficiente?», preguntó Carlos con el miedo por su hija reflejado. «En cada palabra. Tiene que serlo», respondió Torres con firmeza. «Llevaré esto directamente al fiscal federal esta misma noche». Mientras preparaban los documentos, Crypto volvió a inquietarse caminando entre la puerta principal y la silla de Carlos. «¿Y ahora qué?», preguntó Ben, observando el comportamiento del perro. Un momento después, las luces de la casa se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad. Eso no es coincidencia», dijo Torres, alzando su arma. Todos al suelo. Por la ventana pudieron ver figuras moviéndose por el jardín. Al menos 3 hombres se acercaban a la casa desde distintos ángulos. «Hayes se está moviendo», susurró Miller. «Sabe que tenemos la evidencia». «Tenemos que llevar estos archivos al fiscal», dijo Torres con urgencia. «Todo lo demás son solo copias». Carlos miró a Crypto, que ahora estaba de pie junto a la puerta trasera. «Tengo una idea, Ben. Dame la memoria USB y la tarjeta de memoria». «¿Qué estás pensando?», preguntó Torres mientras Carlos sujetaba una pequeña bolsa al arnés de servicio del perro. Lena entrenó a Crypto para todo tipo de situaciones, incluyendo entregas de emergencia. Conoce la base mejor que cualquiera de nosotros. ¿Quieres enviar al perro con pruebas cruciales? Torres no ocultó su escepticismo. «¿Tienes una mejor idea?», retó Carlos. «Esos hombres allá afuera nos dispararán en cuanto nos vean. Crypto puede moverse sin ser detectado. Incluso si pudiera», argumentó Ben.
¿A dónde iría? La oficina del fiscal. Está en el centro. No al fiscal, dijo Carlos, al comandante de la base. El general Evans ha conocido a Lena desde que era cadete. Si ve esta evidencia directamente, actuará de inmediato. Torres lo pensó por un momento y luego asintió. Es arriesgado, pero podría ser nuestra única oportunidad. El resto de nosotros crearemos una distracción para alejarlos de la parte trasera de la casa. Carlos se arrodilló junto a Crypto, sosteniendo la cabeza del perro entre sus manos. Encuentra al general Evans, como te enseñó Lena. Encuentra al general. Los ojos inteligentes de Crypto parecieron comprender la gravedad de la misión. Permaneció perfectamente quieto mientras Carlos sujetaba una nota al arnés junto a la evidencia. ¿Listos?, preguntó Torres, posicionándose cerca de la ventana delantera. A la señal de Carlos, Torres disparó 2 tiros al aire a través de la ventana, sin intención de herir, solo para obligar a los hombres a cubrirse. En el caos resultante, Carlos abrió la puerta trasera lo justo para dejar que Crypto se deslizara hacia la oscuridad. El pastor alemán desapareció en la noche, llevando con él la última esperanza de justicia para Lena. Crypto se desplazó entre las sombras con el sigilo de un fantasma guiado por su entrenamiento y su instinto. El peso de la bolsa de evidencia en su arnés no era nada comparado con la importancia de su misión. 2 veces se detuvo cuando patrullas pasaron cerca. Su pelaje oscuro lo camuflaba perfectamente. En una ocasión, rodeó a un grupo de soldados que respondían a los disparos en la casa de Carlos. A pesar de todo, nunca perdió su rumbo, impulsado por una lealtad inquebrantable. Frente a la residencia del comandante de la base, Crypto enfrentó su primer gran obstáculo, un grupo de seguridad armado. 2 policías militares vigilaban la entrada principal y un tercero patrullaba el perímetro. El pastor alemán rodeó la propiedad buscando una entrada. La encontró en el jardín trasero, donde una ventana entreabierta daba a lo que parecía ser un estudio. Con precisión calculada, Crypto se deslizó por la abertura, aterrizando en silencio sobre la alfombra. El general Evans trabajaba tarde revisando documentos en su escritorio cuando un suave gemido le hizo levantar la vista. La visión del perro de servicio de Lena Vargas, parado en su oficina con una bolsa adherida al arnés, dejó al general momentáneamente sin palabras. «Crypto», logró decir por fin, reconociendo al pastor alemán. «¿Cómo entraste aquí?» El perro se acercó al escritorio y se sentó mirando al general con atención. Evans notó la nota adjunta al arnés y la retiró con cuidado. «Pruebas que demuestran la inocencia de Lena Vargas. La capitana fue incriminada por el mayor Hayes. Vidas en riesgo. Por favor, ayude». Evans leyó en voz alta, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación. Abrió la bolsa de evidencia, encontró la memoria USB y la tarjeta y sin dudarlo las conectó a su computadora para comenzar a revisar los archivos. Mientras tanto, en casa de Carlos, la situación se deterioraba rápidamente. Los hombres de Hayes habían irrumpido desarmando a Torres y tomando a todos como rehenes. El propio mayor Hayes llegó poco después. Su uniforme, normalmente impecable, ahora desordenado, sus ojos desbordando desesperación. «¿Dónde está la evidencia?», rugió inclinándose sobre la silla de ruedas de Carlos. «¿Qué evidencia?», respondió Carlos con desafío. Hayes lo abofeteó con fuerza. «No juegues conmigo, viejo. Sé que tienen grabaciones, archivos. ¿Dónde están?» «Desaparecidos», dijo Torres con calma desde donde estaba retenida. «Ya están en manos del fiscal federal». «¡Mientes!», gruñó Hayes, pero la duda parpadeó en su mirada. «Registren la casa de nuevo», ordenó a sus hombres. «Destrúyanla si hace falta». «No servirá de nada», intervino Miller con sangre corriéndole por la frente. «Se acabó, Hayes.
Demasiadas personas conocen la verdad. Nadie sabe nada, insistió Hayes al borde del colapso. Y nadie lo sabrá. Por la mañana todos ustedes habrán tenido un trágico accidente. Un padre trastornado que no pudo aceptar la culpabilidad de su hija y tomó rehenes antes de que la policía interviniera. ¿Vas a asesinar a un agente federal?, preguntó Torres incrédula. ¿Esa es tu solución? Nunca debiste involucrarte, respondió Hayes con frialdad. Todo estaba contenido hasta que tú empezaste a escarbar. Mientras los hombres de Hayes destrozaban la casa, el teléfono del mayor sonó. Al ver el identificador de llamada, su rostro palideció antes de contestar. General Evans, señor, qué sorpresa. Hayes cambió el tono a uno respetuoso, pero no pudo ocultar la tensión. No, señor, no tengo conocimiento de nuevas pruebas en el caso Vargas. Desde su lugar, los rehenes observaron cómo la seguridad de Hayes se desmoronaba mientras hablaba. ¿Puedo explicarlo, señor? Esos archivos están fuera de contexto. Hayes tartamudeaba mientras el general al otro lado de la línea seguía hablando. Sí, señor, lo entiendo. Me presentaré en su oficina de inmediato. Colgó mirando fijamente el teléfono. Luego alzó la vista con furia en los ojos. ¿Qué hicieron? Antes de que alguien respondiera, el sonido de vehículos militares acercándose llenó el aire. Por la ventana podían verse patrullas de la policía militar rodeando la casa con luces encendidas. Mayor David Hayes, se oyó una voz por megáfono. Le habla el general Evans. Usted y sus hombres deben rendirse, dejar las armas y salir con las manos visibles. Está bajo arresto por conspiración, obstrucción de la justicia y el asesinato del coronel Mark Davis. Los hombres de Hayes lo miraron indecisos. Su determinación empezaba a desmoronarse. Se acabó, dijo Torres en voz baja. Facilítese las cosas. Por un momento pareció que Hayes iba a resistirse. Su mano se movió hacia su arma, pero al ver la futilidad de su situación, finalmente se derrumbó, derrotado, mientras los policías militares entraban y arrestaban a Hayes y sus hombres. El propio general Evans cruzó la puerta seguido por Crypto. El pastor alemán fue directo hacia Carlos, frotando su hocico contra su mano como si dijera, misión cumplida. Sargento Mayor Vargas, dijo Evans con solemnidad. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. En nombre del Ejército de los Estados Unidos, le ofrezco mis más sinceras disculpas por esta injusticia. Ya he contactado al gobernador. La ejecución de la capitana Vargas ha sido suspendida en espera de una revisión de las nuevas pruebas. Carlos acarició la cabeza de Crypto con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. «Lo lograste, chico», susurró. «La salvaste». 3 semanas después, Lena Vargas salió de prisión como una mujer libre. El gobernador no solo anuló su condena, sino que también le concedió un indulto total tras revelarse la magnitud de la conspiración de Hayes. Salió a la luz del sol, aún con su uniforme de prisionera, y allí la esperaban su padre en silla de ruedas y Crypto, que apenas podía contener su emoción. En cuanto Lena cruzó la puerta, el pastor alemán se soltó del agarre de Carlos y corrió hacia ella. Lena cayó de rodillas envolviéndolo entre sus brazos, mientras el perro gemía y lamía su rostro, su cuerpo entero sacudido por la alegría. «Yo también te extrañé, chico», susurró Lena, enterrando la cara en su pelaje. «Papá me contó lo que hiciste, nunca dejaste de creer en mí». Carlos se acercó en su silla de ruedas, los ojos brillando con lágrimas de felicidad. Ese perro supo desde el principio que eras inocente. Solo necesitaba mostrarnos cómo probarlo. Ben y Torres permanecían a un lado, dándole a la familia su momento antes de acercarse. La investigación sobre el fraude de contratos de Hayes se está ampliando, informó Torres a Lena. Ya hay 12 oficiales implicados.
Los fondos que robaron de los programas de rehabilitación para veteranos están siendo recuperados, añadió Ben, y la teniente Miller ha sido designada para supervisar el programa reformado. Ella está asegurándose de que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan. Lena asintió aún abrazando a Crypto. Y Hayes enfrenta múltiples cadenas perpetuas, respondió Torres. Confesó haber matado a Davis después de que éste amenazara con delatarlos. Luego te incriminó a ti, sabiendo que tu historial con Davis te convertía en el chivo expiatorio perfecto. El ejército te ha ofrecido una reincorporación completa, dijo Carlos, con ascenso a mayor y todos los pagos retroactivos. Lena miró su pierna ortopédica, luego a Sindhu. Crypto, que no se separaba de su lado. Creo que ya terminé con el ejército, papá. Hay otras formas de servir. 6 meses después, el Centro de Defensa para Veteranos Lena Vargas abrió sus puertas. Financiado con un acuerdo del gobierno y donaciones de personas conmovidas por su historia, el centro ofrecía asistencia legal, apoyo médico y perros de servicio a veteranos que luchaban contra el mismo sistema que una vez falló a Lena. Crypto tenía un papel especial. Ayudaba a entrenar nuevos perros de servicio y brindaba consuelo a veteranos con trastorno de estrés postraumático. Su extraordinaria habilidad para detectar el sufrimiento emocional lo convertía en un apoyo vital para quienes ocultaban su trauma bajo rostros serenos. El día de la inauguración, Lena se paró ante una multitud de simpatizantes con Crypto sentado orgullosamente a su lado. El general Evans, ahora un defensor vocal de la reforma judicial en casos militares, se encontraba entre los invitados distinguidos. Cuando me sentenciaron a muerte por un crimen que no cometí, perdí la fe en el sistema que juré defender, dijo Lena al público. Lo que me devolvió esa fe no fue una institución ni un proceso legal. Fue la lealtad inquebrantable de un perro que conocía la verdad cuando nadie más quiso escuchar. Se inclinó para acariciar la cabeza de Crypto. A veces la justicia llega desde fuentes inesperadas, ella continuó. A veces la verdad tiene 4 patas y una nariz húmeda. El público rió con ternura, pero en 1800 su aplauso había un aprecio más profundo, el reconocimiento de que en un mundo de sistemas complejos y errores humanos, la forma más pura de justicia a veces proviene del amor más simple. Al concluir su discurso, un joven veterano se acercó con un cachorro pastor alemán en entrenamiento. Se parecía mucho a Crypto. Este es el primer graduado de nuestro programa de adiestramiento, explicó Lena, arrodillándose a pesar de su prótesis para acariciar al cachorro. Lo llamaremos Justicia. Crypto olfateó al pequeño con curiosidad y luego dio un suave ladrido de aprobación. Al igual que su dueña, él también había encontrado su propósito, no solo como perro de servicio, sino como un símbolo viviente de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra el camino hacia la luz.